Hola a todos, soy Pierina Mora, abogada, profesora de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue, y aquí les dejo el material acerca de sociedades de responsabilidad limitada, lo que todos conocemos por SRL. La caracterización de este tipo societario lo encontramos en el artículo 146 y nos dice que el capital se divide en cuotas. Los socios limitan su responsabilidad de la integración de las que suscriban, adquieran, sin perjuicio de la garantía a que se refiere el artículo 150. El número de socios no excederá de 50. Es decir, la caracterización se da por las cuotas, son, digamos, en lo que se fracciona o en lo que se divide el capital, y la responsabilidad que va a asumir el socio de este tipo societario, que es limitada, a diferencia de lo que veníamos viendo en los otros, más específicamente en la sociedad colectiva, ¿sí? En dos imágenes más vamos a retomar para explicar bien los conceptos que nos presenta este primer artículo. Vamos ahora a la denominación del artículo 147. Aquí, la denominación social puede incluir el nombre de uno o más socios y debe contener la indicación de sociedad de responsabilidad limitada, su abreviatura o la sigla SRL. Acá hay una diferenciación en relación a los razón social y denominación contemplado para los otros tipos societarios que vimos, como era la sociedad colectiva, en comandita simple, capital e industria. ¿Qué sucede si algo se incumpliera de lo que está prescrito en el 147? Entonces se hace responsable de manera ilimitada y solidaria al gerente por los actos que celebre en esas condiciones. Vamos a decir y vamos a adelantar, que lo vamos a ver más adelante, en imágenes más adelante, que el gerente, cuando hablamos del gerente, es como vamos a llamar a quien ejerza la administración y representación en este tipo societario. Retomemos entonces la caracterización del 146. El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad. Recuerdan que el 146 nos decía que el capital en este tipo societario se divide en cuotas y que los socios deben garantizar, no solo limitan su responsabilidad, sino que deben garantizar la integración de esa cuota. La cuota es en lo que se divide el capital, pero para remontarnos a los orígenes o a la constitución de la sociedad, lo que vamos a identificar en ese momento es el aporte, ¿sí? El aporte es la porción, si se quiere, es la pieza del rompecabezas que en su conjunto conforma el capital del que se está dotando a esta sociedad comercial SRL. Debemos comprender que en el acto de constitución la integración es total, es absoluta, es íntegra. Esto es, si yo conformaré una sociedad, una SRL, con 4 personas, en donde vamos a aportar el 25% del capital cada uno, en el acto de constitución, mi integración de mi 25% es total. Yo ahí digo que integro el 25% y suscribo esa integración. Pero mi aporte no representa el capital de la sociedad. ¿Se entiende? El aporte es esa porción que se obliga el socio a aportar para integrar capital de esa sociedad comercial. Entonces, desde ahora vamos a manejar dos términos diferentes con conceptos diferentes: capital y aporte. El capital se divide en cuotas
y el aporte es la porción que asume el socio en relación al capital. El aporte, entonces, yendo a lo que el capital que debe integrar el socio, puede ser en dinero o en especie. Si es el aporte en dinero, está regulado en el artículo 149, primer párrafo. Y si el aporte es en especie, está regulado por el párrafo que le sigue. Ahora bien, en cuanto al aporte en dinero, bueno, tendrá algunas particularidades que los vamos a mencionar más adelante, pero el aporte en especie, estamos hablando de que yo llevo como aporte de capital una cosa, un derecho, algo que no es necesariamente dinero. Entonces, aquí cobra importancia por lo que es, cobra importancia la sobrevaluación, porque yo lo que aporte en especie, o sea, lo que lleve, que no es dinero, claramente voy a tener que evaluarlo. Ahora bien, si yo, por avivarme, pretendo presentar ese algo que llevo sobrevaluado, o sea, pretendiendo que se considere más valor de lo que efectivamente es, eso está regulado en el artículo 150, segundo párrafo. Ahora bien, que la sobrevaluación esté regulada especialmente para el aporte en especie, no quita que el socio, como vimos en el 146, no deje de garantizar el aporte en ambos casos, porque el socio siempre va a estar alcanzado por la obligación de garantizar el aporte mismo, sea en dinero o sea en especie. Vamos a la particularidad del aporte en dinero. El aporte en dinero debe integrarse en un 25% como mínimo y completarse en total en un plazo de 2 años. Tanto así que su cumplimiento se acreditará al tiempo de ordenarse la inscripción en el Registro Público de Comercio con el comprobante de su depósito en el banco o en un banco oficial. Esta es la regla que está contemplada en relación al aporte en dinero. ¿M? ¿Para qué? Para justamente ser aplicada a la primer norma que dice en el 146 que el aporte debe integrarse al momento de la constitución. Entonces, por justamente aplicación de esta regla específica, entonces, si el aporte es en dinero, se puede hacer, porque esto es facultad, se podría llegar a integrar como mínimo un 25% y en el plazo de 2 años como máximo completarse el 100%. Ahora bien, si el aporte es en especie, seguimos en la sintonía que les acabo de mencionar y claramente, como es un objeto, un derecho, no puede fraccionarse en principio, debe integrarse totalmente y su valor se justificará conforme al artículo 51, que es el del contrato o el precio de plaza o el que fijen los peritos. Cabe una aclaración muy importante. Cuando la evaluación, o sea, el cuantificar el valor de aquello que se lleva en concepto de aporte, cuando esto no sea realizado por contrato o de acuerdo al precio de plaza, sino que se fije que la evaluación sea por pericia judicial, acá cesa la responsabilidad que le cabe por el 150, o sea, todo lo que habíamos visto en relación a la sobrevaluación, esa responsabilidad por la sobrevaluación, porque justamente lo están fijando los terceros totalmente neutrales, que serían los peritos judiciales. Para repasar, nos estábamos refiriendo a la sobrevaluación de los aportes en especie, que en este caso la sobrevaluación de los aportes en especie al tiempo de la constitución
o en otra variante que vamos a ver más adelante, que es el aumento de capital, hará solidaria e ilimitadamente responsable a los socios frente a los terceros por el plazo del artículo 51, último párrafo, que recordemos son 5 años de realizado el aporte. Vamos a hablar del capital en sí, de este tipo societario, que está regulado desde el artículo 148 al 146. Me decía, como en el 146, que el capital se divide en cuotas. Ahora bien, ¿cuál es el valor? Las cuotas sociales tendrán igual valor a 10 pesos o sus múltiplos. Por ello, después vamos a ver algún ejemplo. Si ustedes pueden ver un caso y observar, fíjense que en los contratos constitutivos de estos tipos societarios, en realidad una cosa es el aporte y otro el capital, el monto de capital que representa. Esto es, las cuotas pueden ser 10, que bueno, ya es un valor ínfimo, pero su múltiplo. Entonces estamos hablando de cuotas que podrían ser de 100, de 1000, de 10.000, ¿sí? Entonces vamos al caso. Si tenemos 4 socios que detentan 4 cuotas cada uno de cada cuota de 10.000, significa que cada socio lleva 40.000, ¿no es cierto? Y 40.000 por 4 serían 160.000 el capital de esa sociedad SRL que se está conformando. Lo que muchas veces sucede en la práctica y en la realidad es que los socios diferencian su cantidad de cuotas. O sea, no es como en el ejemplo llano que les acabo de dar, que eran 4 socios con 4 cuotas cada una. En la práctica y en los hechos sucede que no todos los socios tienen la misma cantidad de cuotas. ¿Mm? Un caso especial es el de las cuotas suplementarias, que en realidad es facultativo porque los contratos constitutivos pueden autorizar estas cuotas suplementarias de capital. ¿Cuándo serán exigibles? Solamente por la sociedad, total o parcialmente, y mediante acuerdo de los socios que representen más de la mitad del capital social. Dicho de otro modo para que se entienda, las cuotas suplementarias solamente van a ser exigibles mediante estos tres requisitos que acabo de mencionar y obviamente en la medida que estén establecidas por el contrato constitutivo. Si el contrato constitutivo no establece y no contempla y autoriza las cuotas suplementarias, entonces no va a haber ninguna decisión para que exija la sociedad, ni total ni parcial, para hacer nada. Entonces, para el caso que sí estén contempladas en el contrato constitutivo, las cuotas suplementarias deben ser proporcionadas al número de cuotas de cada socio o de que cada socio sea titular. ¿En qué momento? En el momento en que se acuerde hacerlas efectivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos, una cosa, y este tema se habilita solo si en el contrato constitutivo se estableció la posibilidad de que se hagan exigibles. Si están, entonces, ¿cuándo se van a hacer exigibles? En cualquier momento de la vida de la sociedad, en la medida que se den las tres condiciones, que las exija la sociedad, total o parcialmente, y mediante el acuerdo. Si se hacen efectivas, o sea, si se hacen exigibles, perdón, entonces estas cuotas suplementarias deben ser proporcionadas a las cuotas que detenta cada socio al momento de hacerlas efectivas y deben obviamente figurar en el balance a partir de la inscripción. Desde ya vamos adelantando que claramente, como es una modificación, implican una modificación en el capital, es una modificación sustancial que requiere inscripción registral.
¿Cuándo debe serse efectivo? ¿Cuándo se deben integrar estas cuotas suplementarias? Bueno, una vez que la decisión social, ¿sí?, sea publicada e inscripta en el registro público de comercio, ¿sí? Una vez que esto sucede, ahí entonces los socios están obligados a integrarlas. Ahora bien, recordando que el capital se dividía en cuotas, estas cuotas en la SRL pueden ser transferidas. Sí, el principio general está en el 152, primer párrafo, y nos dice que las cuotas son libremente transmisibles, a menos que exista una disposición en contrario en el contrato, es decir, a menos que los socios hayan limitado esta transmisibilidad, pero nunca podrán prohibirla. Entonces, siguiendo el principio general de que la transmisibilidad de la cuota es libre, vamos a ver cómo es que se ejecuta o cómo está previsto que se concrete la transmisibilidad o la transmisión de la cuota. La transmisión de la cuota tiene efecto, por un lado, frente a la sociedad misma y por otro lado, frente a los terceros. Entonces, frente a la sociedad, como se realiza mediante la cesión, va a tener efectos frente a la sociedad desde que el cedente, o sea, quien detenta las cuotas, o el cesionario, o sea, el adquirente, el que recibe esta transferencia, se presenten ante la gerencia y entreguen el ejemplar o la copia del título de la cesión o transferencia. Y acá vale la aclaración por quizás lo que ya sabemos de lo que es el contrato de cesión de derechos. Acá no se aplica. Acá la cesión de las cuotas se puede realizar mediante instrumento privado con la sola autenticación de las firmas, ¿sí? Este instrumento con autenticación de firmas es el que va a presentarse ante la gerencia y con ello entonces la sociedad o frente a la sociedad vale y cabe y es efectiva la cesión de cuotas. Ahora bien, ¿cuál es la formalidad o lo que se debe realizar para que esta cesión de cuotas surta efecto frente a los terceros? Nos encontramos con la imposición de la inscripción de esta cesión en el Registro Público de Comercio. Este trámite de inscripción lo puede realizar tanto la sociedad como el cedente como el adquirente. ¿Y qué va a inscribir? Se va a presentar en el registro y va a requerir la inscripción exhibiendo el título de transferencia o la constancia fehaciente de la comunicación que se realizó a la gerencia de esta cesión, que es lo que vimos en la explicación anterior. Vamos entonces a la posibilidad que tiene tanto la sociedad como el socio de excluir a este socio cesionario, o sea, el nuevo socio, al que se le ha transferido las cuotas. En este caso, la exclusión se puede dar por justa causa, ¿sí? Es conforme al procedimiento que está pautado en el artículo 91, que recordemos que es el tema relacionado y es el artículo que regula la acción de exclusión. Y una cuestión importante es que queda totalmente fuera la salvedad de la exigencia del segundo párrafo de que exista justa causa contemplada expresamente. Aquí la exclusión del socio cesionario en la SRL por la transmisión de cuota se activa entonces tanto por la sociedad como por el socio, conforme al artículo 91, pero es de atender que el segundo párrafo no es aplicable a este caso. O sea, la justa causa no debe estar expresamente contemplada en el contrato, ¿sí? Simplemente se activa la acción
se pone en marcha por justa causa contra el socio cesionario. Ahora bien, ¿cuál es la particularidad de la garantía del aporte en los casos de cesión? La garantía del cedente, o sea, de aquel que transfiere la cuota, subsiste por las obligaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción de la cesión. Y el adquirente, o sea, el nuevo socio en carácter de nuevo socio por ser el beneficiario en la cesión, garantiza los aportes en los términos del párrafo primero y segundo, sin distinción entre obligaciones anteriores o posteriores a la fecha de la inscripción. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente el cesionario viene a ocupar el estado de socio, viene a asumir el estado de socio del cedente y entonces no hay distinción de las obligaciones anteriores o posteriores, ¿sí? Se garantiza el aporte sin distinción del momento de la fecha de la inscripción. Y para comprender la regulación, qué significa y por qué es relevante, vayamos al caso de que el cedente haya sido un socio cuyo aporte haya sido en dinero y haya integrado el 25% de aquel, quedando pendiente el resto en este plazo máximo de 2 años. Y dentro de ese plazo, antes de haber cumplido con la integración del 100%, cede. Ahí, en ese caso, vemos perfectamente cómo es que funciona esta garantía del aporte por parte del cesionario. Siguiendo un poco con el ejemplo que les acababa de mencionar, entonces la cuota cedida cuyo aporte no se encuentra cumplido, se va a resolver de este modo. El cedente que no haya completado la integración de las cuotas está obligado solidariamente con este nuevo socio, que es el cesionario, por las integraciones todavía debidas. Ahora bien, esto no implica, esta solidaridad en el cumplimiento, en la garantía, no significa que la sociedad sin más le va a exigir a cualquiera de los socios el cumplimiento, sino que para la sociedad va a ser exigido que previamente interpele al socio moroso. El artículo 150 queda fuera de toda posibilidad de que la voluntad de las partes pueda dejarlo sin efecto respecto de terceros. Dicho de otro modo, el artículo 150 no puede ser pactado en contrario porque, de llegar a hacerse, está prevista la ineficacia respecto de terceros. Vale hacer una aclaración entonces de esta libertad en la transmisión o en la transmisibilidad de las cuotas. En la SRL rige como principio la libertad de la transmisibilidad, lo que no significa que no pueda ser limitada esta transmisibilidad, porque lo que no puede suceder y lo que está vedado por la ley es que se prohíba. Eso es lo que está prohibido, prohibirla, pero sí se puede limitar. Son lícitas las cláusulas que requieran la conformidad mayoritaria o unanimidad de socios y o que confieran un derecho de preferencia a los socios o a la sociedad si ésta adquiere las cuotas con utilidades o reservas disponibles o reduce su capital, que son las variantes estas que mencionamos a lo último de justamente limitar la transmisibilidad. De existir cláusulas limitantes a la transmisibilidad, el contrato debe establecer los procedimientos a los cuales sujetará el otorgamiento de la conformidad o el ejercicio de la opción de compra. Pero en ese procedimiento deberá necesariamente respetarse el plazo máximo que estipula la ley, que será de 30 días para que se ejerzan estas opciones.
Estos 30 días, ¿desde cuándo se cuentan? Se cuentan efectivamente desde que se comunicó, desde el momento que se comunicó a la gerencia el nombre del interesado y el precio por parte del socio cedente. Y esto es para que justamente no se convierta en una herramienta de retención o de prohibición de la transmisibilidad por parte de quienes tengan preferencia u opción de compra. Y esto tanto así que a su vencimiento se tiene por acordada la conformidad si es que efectivamente no se ejercita la preferencia. Ahora vamos al caso de la ejecución forzada de las cuotas limitadas. Este es un caso particular para poder ubicarnos en la situación que no siempre se da. Cuando hablamos de ejecución forzada estamos hablando de un proceso de ejecución, es decir, un trámite judicial, un juicio, en donde lo único que se pretende es el cobro de alguna suma. Como no hay o no hubo posibilidades de cobrarse de otro modo, entonces se ejecutan las cuotas. Ahora, ¿qué pasa si la cuota está justamente afectada a una limitación a la transmisibilidad? Entonces aquí hay dos cuestiones. Como es en el contexto de un juicio, para liquidar estas cuotas, o sea, para convertirlas en dinero, se necesita sí o sí realizarlo a través de la subasta en el expediente. Así, la sociedad debe ser notificada de la subasta dispuesta con una antelación de no menos de 15 días entre o hasta la fecha del remate, que es el acto público por el cual los oferentes realizan las ofertas y entonces se consigue al comprador de esas cuotas y se traducen en dinero. ¿Por qué este plazo de la notificación? Porque justamente es para que se activen los procedimientos que estaban contemplados en cuanto a la limitación de la transmisibilidad y entonces el acreedor, el deudor o la sociedad puedan acordar de comprar las cuotas evitando que se llegue hacia la subasta. Pero si de todos modos se llegara a la subasta, si dentro de los 10 días se presentara tanto la sociedad a un adquirente presentara o se presentara la sociedad misma o los socios ejercitaran la opción de compra por el mismo precio y depositan el importe, el juez entonces no adjudicará conforme al resultado de la subasta, sino que avanzará en este sentido. Vamos ahora a lo regulado en el artículo 154 en relación a la impugnación del precio de la cuota cuando se ejercita el derecho de preferencia por los socios o por la sociedad. En este caso, sí o sí debe expresarse el valor que consideran ajustado a esta cuota. En este acto de impugnación deberán sí o sí expresar el valor que consideran ajustado a la realidad. Aquí para la resolución, o sea, para la determinación del valor, se tendrá que recurrir a una pericia judicial, a menos que el contrato prevea una regla específica para cuantificar el valor ajustado. Pero por principio general, si se impugna, entonces se determinaría por una pericia judicial. Ahora bien, los impugnantes no están obligados a pagar ni un monto mayor a la cesión propuesta, ni el cedente a cobrar un monto menor al ofrecido al momento de ejercitar la opción. Las costas de todo este procedimiento para poder cuantificar a través de la pericia judicial va a estar a cargo de quien pretendió el precio más distante del fijado por la tasación judicial, o sea, aquel que estaba menos aproximado a el precio que surge de la tasación judicial. Este es un caso. Y vamos a otro caso, que es no el de la impugnación del precio de la cuota por los que ejercieron el derecho de preferencia, que era lo que acabamos de explicar, sino
a la situación en donde es la propia sociedad la que deniega, la que no le permite, no le brinda conformidad para que avance la cesión de la cuota que tiene limitada su transmisibilidad. En este caso, como la transmisibilidad no puede estar prohibida, o sea, ante la decisión de un socio de ceder una cuota que está limitada a su transmisibilidad por algún procedimiento y está sujeto a la conformidad de la sociedad, el que pretende ceder puede ocurrir o puede acudir al juez para que justamente lo autorice a avanzar con esta cesión. En este trámite el juez va a solicitar audiencia con la sociedad, o sea, va a escuchar a la sociedad, siempre y cuando, por supuesto, no exista una justa causa para la oposición. Entonces, de no existirla, el juez se pronunciará de conformidad a que avance la sesión y esta decisión judicial va a importar la caducidad, o sea, va a implicar que ya no pueda ejercerse el derecho de preferencia tanto de la sociedad como de los socios que se opusieron a que la cuota se ceda. Vamos al 155 que nos habla de la incorporación de los herederos, que es una situación muy particular. Dice, si el contrato previera la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para estos y para los socios. Es decir, si estuviera pautado o pactado, el heredero se incorpora sí o sí. Su incorporación se hará efectiva cuando acredite su calidad, o sea, cuando haya declaratoria de herederos. Entre paréntesis, ¿no? Se los digo yo. En el interín actuará en su representación el administrador de la sucesión. Y esto tiene que ver con todo el trámite judicial que está previsto en nuestro sistema de derecho sucesorio, porque no se es heredero así porque sí. Hay que acreditar la calidad de heredero, surge de una sentencia judicial y entonces si hablamos de sentencia, hablamos de un trámite judicial, un expediente en donde se le presenta toda la documentación ante el juez y entonces el juez en un momento dice y resuelve quiénes son los herederos. Entonces esto es a lo que se está refiriendo el artículo en esta parte. Tiene que haber auto de declaratoria de herederos. Si no existe porque está en trámite, entonces hasta ese momento va a actuar el representante, como representante el administrador de la sucesión. Las limitaciones a la transmisibilidad de las cuotas serán en estos casos inoponibles a las sesiones que los herederos realicen dentro de los 3 meses de su incorporación. ¿A qué se está refiriendo? A que justamente acreditó su calidad de socio, ingresó a la sociedad y quiere transferir o ceder su cuota, pero esta cuota que heredó está afectada o limitada en su transmisibilidad. Bueno, entonces en este caso, si es dentro de los 3 días de los 3 meses, perdón, de su incorporación, no le va a ser oponible, no le va a ser exigible esta limitación. Pero, ojo, que esto no quita que la sociedad o los socios ejerzan de todos modos la opción de compra por el mismo precio que pretendía ceder y esto lo realice dentro de los 15 días de haberse comunicado a la gerencia el propósito de ceder, que por supuesto tuvo que haber puesto en conocimiento tanto a los socios como a la sociedad de manera inmediata y fehaciente. Siguiendo con las cuestiones particulares y especiales, el 156 nos habla de la copropiedad de cuota. Y esto es el caso de que más de una persona detenten las mismas cuotas. El artículo lo resuelve aplicándole el artículo 209, que son las reglas del condominio y la unificación de representación. Es decir, la copropiedad de cuota está permitida. Dice, cuando exista copropiedad de cuota social, se aplicará el artículo 209, que, como les acabo de decir, son las reglas del condominio y se unifica necesariamente la representación.
Siguiendo con las cuestiones particulares o casos particulares, vamos a tanto la constitución de derechos reales como medidas precautorias que pesan sobre las cuotas o que pueden o podrían llegar a pesar sobre las cuotas. Nos dice que la constitución y cancelación de usufructo, prenda, embargo u otras medidas precautorias sobre las cuotas se inscriben en el registro público de comercio y se aplica lo dispuesto tanto en el artículo 218 como 219. Todas estas medidas, primero, los derechos reales sabemos a qué se está refiriendo, y todas las medidas precautorias necesariamente afectan a, a los beneficios que trae o que implica la cuota, pero no a la propiedad en sí misma, ¿sí?, de la cuota. Es decir, cuando pesan derechos reales y medidas precautorias, no afectan el estado de socio de ese acreedor, sino que afectan el beneficio, el usufructo que esta cuota implica para ese socio que es acreedor de alguna obligación que no ha cumplido. Por eso caemos en esta situación de las medidas precautorias. O, como es el propietario, podría tranquilamente constituir derechos reales sobre las cuotas. Recordemos que el 218 nos dice que el socio es el nudo propietario. A este le caben todos los derechos del socio excepto la percepción de ganancias que son del usufructuario. Y el 219 nos dice que las medidas pesan en relación al acreedor, porque para entender, como ya les aclaré, las medidas precautorias estamos hablando de que este socio que detenta esta cuota es acreedor de alguna obligación que no ha cumplido y entonces le pesan y se han arbitrado estas medidas para que cumpla con este crédito que se encuentra incumplido. Vamos entonces a ponerle nombre a los órganos de este tipo societario. La asamblea es el órgano que ejerce el gobierno. La gerencia es el órgano que ejerce la administración y representación de la sociedad. Y sindicatura o consejo de vigilancia es el órgano que va a ejercer la fiscalización y control de esta sociedad. Vamos a la gerencia entonces, regulado en el 157. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Podrá elegirse suplentes para casos de vacancia. ¿Qué es lo importante entonces? Los rasgos distintivos de esta gerencia de la SRL, que la gerencia puede ser plural o puede ser única. Puede ejercerse tanto por socios como por terceros, ¿sí? Tanto por socios como por no socios. Pero la designación es por un tiempo determinado o indeterminado. Y puede estar establecido en el contrato constitutivo o posteriormente. Lo que sucede es que no es recomendable que esté determinado en el acto constitutivo, en el contrato constitutivo, porque justamente para cambiar esa gerencia vamos a tener que modificar el contrato. Entonces, por lo general, estas designaciones que son dinámicas, porque la administración y representación de la sociedad puede presentar cierto dinamismo, se genera o se establece en estatutos, no en el contrato constitutivo, por una cuestión de evitar las modificaciones contractuales. Y también es facultativo elegir suplentes para el caso de vacancia. Como les decía, la gerencia plural es una facultad que puede estar establecida y estipulada, ¿sí? Y en este caso también puede ser una gerencia plural y se puede distinguir
y otorgar distintas competencias a cada uno de los que integran la gerencia, o imponer que sea una administración conjunta o colegiada, que a lo cual, para entenderlo, remitimos a lo que hablamos de la administración conjunta en la sociedad colectiva. Para el caso de silencio, es decir, que no se haya estipulado, se entiende que la ejercen indistintamente cualquiera de los gerentes, cualquier acto de administración. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones que le caben a los gerentes? Son los mismos que le caben a los directores de la SA, ¿sí? De las sociedades anónimas. ¿Y cuáles son las prohibiciones o incompatibilidades que tienen? Bueno, acá remitimos, también lo habíamos dicho en la sociedad colectiva, los gerentes no pueden participar ni por cuenta propia ni por cuenta ajena en actos que importen competir con la SRL de la cual son gerentes, a menos que, hay una salvedad, sea autorizado tanto de manera expresa como por la unanimidad de los socios. Los gerentes, en relación a su responsabilidad en el ejercicio de su función, son responsables individual o solidariamente dependiendo de la organización que se haya adoptado para la gerencia, esto es, si es colegiada o no. Entonces, si es una gerencia plural, en la cual se ha cometido algún acto del cual deban ser responsables, la ley faculta que el juez pueda graduar el grado de participación que ha tenido cada uno de estos gerentes en esta gerencia plural y graduar así la responsabilidad de uno u otro. Cuando la gerencia es colegiada, se le aplican las reglas de las responsabilidades a los directores de la CCA. El rol de gerente se puede revocar. Esto está resuelto en el artículo 157 infine, en donde en principio no puede limitarse la revocabilidad, esto es, sí puede revocarse, a menos que, y es una condición, pero es una única condición, a menos que la designación haya sido la condición expresa en el acto de constitución de la sociedad. Allí no se puede revocar. ¿Mm? Y en este caso que estamos diciendo que es la excepción, se aplica el artículo 129, que es la regla, o mejor dicho, la excepción a la regla de la remoción, pero con justa causa. Y los socios disconformes, en este caso, tienen el derecho de receso. Vamos a lo que a la fiscalización respecta. Este órgano es opcional. Opcional en la medida que no estemos frente a la SRL de un capital superior a 50 millones de pesos, que es un monto que está actualizado al 2018. Así, el 158 nos dice que puede, entonces de allí sacamos la opción, la facultad, que es optativo este órgano, puede establecerse un órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia que se regirá por las disposiciones del contrato. Acá quiero hacer una aclaración. El artículo, como está hablando del órgano de fiscalización de la SRL, nos dice que es una opción, obviamente en la medida que no sea un capital de 50 millones, por supuesto, establecer, y nos da como una enumeración como si estas tres figuras fueran lo mismo e idénticos. Y tengo que aclararles que no, el órgano de fiscalización, sindicatura o consejo de vigilancia no son lo mismo, tienen diferencias, y ajusten y estudien bien las diferencias cuando veamos sociedades anónimas.
La fiscalización, entonces, como ya dijimos reiteradas veces, se torna obligatoria y entonces tiene y es obligación establecer una sindicatura o consejo de vigilancia cuando la sociedad posee un capital que excede los 50 millones de pesos que están fijados, esto lo dice y lo refiere el artículo 299, inciso 2. Vamos entonces a lo que respecta a las resoluciones sociales en el 159. Dice, el contrato dispondrá sobre las formas de deliberar y tomar acuerdos sociales, es decir, se establece por estatuto o por contrato cómo se va a deliberar y se van a tomar las decisiones. Pero si nada se dice, nada se estipula, entonces serán válidas las resoluciones que se tomen por el voto de los socios. Ahora bien, cuando pensamos en la toma de decisiones, nos imaginamos un acto, una asamblea presencial en donde se encuentran presentes todos los socios, allí se comunica qué es lo que se va a decidir, todos levantan la mano conforme a la decisión que hayan tomado y así entonces se toman las decisiones. Y esto no es lo que sucede. De hecho, el artículo 159 lo que nos está regulando y lo que nos está diciendo es que si no está estipulado por los socios, en realidad el acto de gobierno no es necesariamente simultáneo, la toma de decisiones no es simultánea y presencial, sino que solo basta que se le haga saber, que se le comunique a la gerencia cuál es la decisión que se ha tomado con digamos, con un lapso de tiempo que no puede ser mayor a 10 días desde que se le cursó la consulta, de manera simultánea y a través de un medio fehaciente. ¿Qué significa esto? Que entonces la gerencia va a comunicar a los socios cuál es la situación y la decisión sobre la que tienen que expresarse, lo va a hacer de manera fehaciente, de manera escrita, simultáneamente a todos y dentro de los 10 días irá recibiendo con las mismas formalidades requeridas porque hay que sustentar esto, va a recibir las decisiones que se han tomado. Ahora bien, en las SRL, cuyo capital es igual o superior a 50 millones, los socios reunidos en asamblea necesariamente es donde deben resolver los estados contables de ejercicio y para esta resolución, para este tratamiento, deberán ser convocados dentro de los 4 meses de su cierre. En cuanto a la asamblea en sí, se sujeta a las normas de las sociedades anónimas, las normas previstas para la asamblea de las sociedades anónimas. Lo único que se reemplaza es el medio para convocarlas, que puede ser una citación notificada personalmente o por medio fehaciente, como es el de excelencia, que es la carta documento. Por todo lo dicho hasta aquí es que podemos entender entonces la importancia que cobra el domicilio de los socios, porque toda comunicación o citación a los socios debe dirigirse al domicilio expresado en el instrumento de constitución. Recuerdan ustedes que dentro de los requisitos de los datos de los socios estaba el domicilio real de cada uno de ellos, a menos que, salvo que se haya notificado su cambio a la gerencia, que no es ni más ni menos que esto de mantener actualizados los datos y, obviamente, comunicándolo fehacientemente a la gerencia. Vamos al artículo 160 que nos habla de las mayorías. Y aquí lo que nos dice es que por regla la SRL o en la SRL se puede pautar o pactar de antemano en el contrato constitutivo cuáles serán las mayorías requeridas para la modificación del contrato societario. Ahora bien,
Si no se hace uso de esta facultad, es decir, si el propio contrato constitutivo no dice cuáles son las mayorías requeridas para la decisión o la toma de decisiones que impliquen la modificación del contrato, entonces la ley prevé por defecto que será aplicable y se requerirá las 3/4 partes del capital social. Ahora bien, también me dice, y hay que remitirnos para saber de qué hablamos de mayoría, hablamos de mayoría del capital, en la mitad más uno. Ahora bien, ¿qué sucede cuando un socio representa justamente el voto mayoritario? Entonces aquí hay una particularidad. Se va a requerir el voto de este socio más el voto de otro socio más. Acá también cabe la aclaración que en realidad ya la vimos cuando vimos los temas específicos de transformación, fusión, escisión, prórroga, reconducción, la posibilidad que tienen los ausentes o los que votaron en contra de ejercer el derecho de receso. Y este derecho también va a ser ejercido en el caso de transferencia del domicilio al extranjero o algún cambio fundamental en el objeto o todo lo que implique algún acuerdo que incremente las obligaciones sociales o las responsabilidades de los socios que votaron en contra. Derecho de receso entonces que se va a regir conforme al artículo 245. Para el caso de que se disponga un aumento de capital, los ausentes o los que votaron en contra de este aumento de capital pueden suscribir, tienen la facultad y el derecho de suscribir cuotas proporcionalmente a la participación que ellos tienen en la sociedad. Remitimos acá a todo lo que tiene que ver con las cuotas suplementarias. Y si de todos modos no lo asumieren, también podrán acrecer los otros socios, es decir, esta posibilidad de absorber su posición o la posición societaria o, en su defecto, incorporar nuevos socios. Y acá una aclaración muy importante que tiene que ver con dos tomas de decisiones. Por un lado, cualquiera sea la resolución que no implique modificación del contrato o la designación y revocación de gerentes o síndicos. Estas dos situaciones se adoptan por mayoría de capital presente en la asamblea o participe en el acuerdo, salvo, a menos que, obviamente, se haya establecido alguna mayoría superior. El artículo 161 nos dice que cada cuota solo da derecho a un voto y rige las limitaciones de orden personal previstas para los accionistas en el artículo 248 que se refiere a la SA. Por último, el artículo 162 nos habla de las actas. Nos dice, las resoluciones sociales que no se adopten en asamblea, que es lo que vimos y explicamos conforme al artículo 159, también constarán en el libro del artículo 73. ¿Cómo? Mediante actas que se confeccionan firmadas por el gerente dentro del quinto día de concluido el acuerdo, o sea, dentro del quinto día que recibió todas las comunicaciones de los socios que resolvieron. En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido a los efectos del cómputo de los votos. Los documentos en donde consta la respuesta, recuerdan ustedes que debería ser de manera escrita y fehaciente la comunicación del socio, debe conservarse por 3 años.